Suprema TV y este es tu programa Salud y Vida. Estamos muy contentos de poderte recibir de nuevo en este programa que se transmite todos los lunes a las 5 de la tarde. Está hoy acompañándome por acá el doctor Enrique Cepeda. Lo hemos tenido en otras ocasiones hablando siempre del tema de los nervios, del dolor. Y hoy pues tenemos un tema súper interesante. Vamos a estar abordando el tema de la neuropatía. Así que, bienvenidos. Empezamos con el tema de la neuropatía. Doctor, buenas tardes. Gusto de saludarle. Qué bueno tenerlo en los estudios de nuevo. Me gustaría saber un poquito, que nos platique a los amigos que están sintonizándonos por Rema TV, que nos cuente un poquito de la trayectoria del doctor Cepeda. ¡Wow! ¿Sabía usted que es un tema que no mucho me gusta platicar de eso? pero yo creo que la mejor trayectoria que uno puede tener es los resultados que uno puede tener con sus pacientes, ¿verdad? Entonces tenemos ya 17, 18 años de trayectoria en clínica, ¿verdad? Hace unos cuantos días estaba viendo los expedientes y tenemos más de 8,000 pacientes que hemos atendido, gracias a Dios, ¿verdad? Y 8,000 pacientes que yo le diría que tal vez un 90% de mis pacientes se han recuperado, se han curado, ¿verdad? Y el otro 10% pues hay muchos factores ahí que intervienen, ¿verdad? Pero creo que eso es lo más importante que uno puede tener, esa gratificación de poder lograr que el paciente logre curarse, ¿verdad? De eso me gusta hablar un poquito más que todos los estudios que hemos podido llegar a tener. Los resultados que al final son los que cuentan, ¿no? Genial, doctor. Una preguntita que me surgió justamente detrás de cámaras y era, ¿qué es la neuropatía, doctor? O sea, la pregunta básica. Básica. Bueno, neuropatía, hay muchas personas que tienen neuropatía y no lo saben todavía, ¿sí? ¿Verdad? Sí, básicamente neuropatía es una afección en el nervio, ¿sí? Nervio X, Y o Z, ¿sí? Pero significa que ese nervio tiene un problema, tiene una inflamación, tiene un desgaste de mielina, tiene algún problema específico. Esa es la neuropatía en sí. Un desgaste de mielina. Mielina es la capa que recubre al nervio, ¿sí? Esa capa que está recubriendo al nervio, como que fuera un cable de corriente. El cable de corriente está los filamentos, ¿verdad? De cobre, y después lo recubre un plástico, un caucho, ¿verdad? Digamos que el nervio es más o menos así. O sea, tiene una capa que lo recubre, que se llama mielina, y esa capa lo que va a lograr o lo que va a hacer en el momento es proteger el nervio. Cuando esta capa se empieza a debilitar o se empieza como a carcomer, como cuando usted encuentra un cable como que se lo comieron unas cucarachitas, un ratoncito o algo así, ese cable va a ser corto. Ese corto es la parte de lo que es la neuropatía, si fuera el nervio, ¿verdad? Ok, vamos a resumiendo. Si a mí me duele, digamos, el nervio ciático, es posible que esté siendo presionado o que tenga neuropatía, porque ese envoltorio se lastimó. Sí, ¿verdad? Puede haber la neuropatía, básicamente puede venir por presión también. O sea, se desviaron, en el caso del ciático, se desviaron vértebras lumbares y esas vértebras lumbares están presionando el nervio, están presionando el disco está presionando el nervio, ese nervio se va a inflamar y ese nervio va a tener una neuropatía, ¿verdad? O sea, esa inflamación se le llama neuropatía también, que tienen otros síntomas también al momento, a veces falta de fuerza, a veces también puede ser hormigueos, ¿verdad? O los piquetazos, ¿verdad? Eso ya significa que hay una neuropatía por ahí. Doctor, ¿y cuáles son las causas comunes de, pues, por lo menos las más básicas, de que uno manifieste la neuropatía? Dos. Por presión, ¿verdad? La desviación, la subluxación de una vértebra presionando el nervio, o también la presión de un músculo presionando el nervio, ¿sí? Por ejemplo, tengo una contractura muscular, hay un músculo que está en los glúteos que se llama piramidal. Si ese músculo se contrae, el nervio pasa entre el músculo y lo va a presionar y le va a causar una inflamación, le va a causar una falsa ciática, pues una neuropatía, también por presión. También puede ser por presión, por una desviación del hombro, por ejemplo, se desvió y por ahí pasa también 3 nervios importantes y entonces va a haber también una inflamación. Pero la otra grande, ¿verdad?, es por diabetes. Si el paciente, puede tener las dos, puede tener una desviación que le está presionando el nervio y además tener diabetes, problemas de azúcar, entonces va a tener una neuropatía doble, que tengo muchos pacientes así, una doble neuropatía por presión, ¿verdad? Entonces ya es otra situación. Y si yo llegara a su clínica y le digo, doctor, mire, traigo este dolor, ¿el diagnóstico de una neuropatía es complicado? ¿Qué tanto hay que hacer para diagnosticar si es eso? Bueno, primero chequeamos, ¿no? Lo que hacemos en clínica siempre primero es hablar.
platicar con el paciente. Yo los veo caminar y desde verlos caminar yo ya más o menos sé qué es lo que le está pasando. Entonces yo siempre bromeo con mis pacientes. Tome asiento, siéntese. Yo ya sé qué es lo que tiene, pero desahógese, cuente lo que tiene. Porque en algunos casos puede ser por cosas emocionales, que le está provocando una contractura muscular por un problema emocional también, ¿verdad? Entonces hablamos un poquito al respecto, investigamos un poquito, vemos su historial. Muchos pacientes ya llevan que resonancias magnéticas, que un electromiograma, ¿verdad? Realmente el examen que nos va a determinar cómo está el nervio es el electromiograma. Ese es el examen per se. Ese nos va a decir, el nervio está específicamente así. No lo voy a descubrir en una radiografía, no lo voy a descubrir en una resonancia, lo voy a descubrir en el electromiograma, ¿verdad? Ese sí nos dice, el nervio está de esta manera y está pasando aquí algo, ¿verdad? Así lo podemos descubrir. Pero si no, nos vamos a pie. Y si nos vamos a pie, entonces vamos chequeando cómo está el nervio, qué tipo de sensaciones está teniendo, y en base a esas sensaciones ya podemos determinar que hay una sospecha de neuropatía, ¿verdad? Ya determinamos si es necesario mandar a hacer un electromiograma o vamos a otros exámenes. Seguramente, doctor, yo voy a irme a hacer un examen para ver si es neuropatía. Porque voy al gimnasio, estaba empezando a ir al gimnasio, entonces a veces como que uno no hace bien su calentamiento y le surge ciertos dolores así, pero no se alarme, estimado persona que nos está viendo, estimado televidente, no se alarme. Para eso tenemos al doctor, que también les recuerdo que estuvo en otra ocasión acá, y él, la confiabilidad del mensaje que él está transmitiendo en esa ocasión y la de ahora, y la referencia que hace de la cantidad de pacientes que han tenido la bendición de ser curados por el procedimiento del doctor, pues creo que garantiza que esa consulta sea adecuada. Doctor, antes de seguir el programa, porque seguramente más de algún televidente está preguntándose, hey, doctor, ¿dónde lo puedo localizar? ¿Cómo puedo saber de usted? ¿Por qué no nos cuenta un poquito dónde está su clínica, su número de teléfono, y nos habla un poquito para que el resto del programa, el televidente pueda hacer alguna llamada y hacer un mensaje por WhatsApp? ¿Cómo se le comunica? Claro, nos pueden encontrar a través de redes sociales también, como Quiropráctico Enrique Cepeda, ¿verdad? Quiropráctico Enrique Cepeda. O @Quiropráctico Enrique Cepeda. Nos encuentra en Facebook, Instagram. Ahí nos puede enviar un mensaje, ¿verdad? También puede comunicarse al 4498-8825 por vía WhatsApp, o hacer una llamada, ¿verdad? O dejar una llamada perdida y nosotros le devolvemos la llamada, ningún problema, o un WhatsAppazo ahí, ningún problema. Estamos ubicados en zona 14, ¿sí? En el Centro Clínico La Cañada, Cuarta Avenida, 16-06, zona 14. ¿En qué horario atiende, doctor? En ningún horario específico, solo atendemos por citas, ¿verdad? Entonces depende en la cantidad de pacientes, es la cantidad de hora que voy a estar ahí, ¿verdad? Puede ser que esté desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, como puede ser que esté un ratito nada más. Vamos a ir regresando después del corte. Gracias, doctor. Vamos a regresar después del corte y vamos a hablar algunos de los síntomas que podríamos identificar en nuestra condición y que tenemos actualmente como pacientes posibles de una neuropatía. Recuerde, la diabetes es muy importante que la diagnostiquemos para saber si no es eso lo que nos está achacando y nos está quitando la paz. Ya volvemos, esto es Rema TV y tu programa Salud y Vida. Qué gusto estar platicando contigo. A continuación, tu segmento Tics de Salud. Hoy en Avanfi os voy a hablar de la neuropatía compresiva de Baxter. La neuropatía compresiva de Baxter es una patología que se manifiesta con dolor en el talón. Este dolor en el talón es de manera muy frecuente mal diagnosticado, como la fascitis plantar. Por eso hay pacientes que llevan años con dolor de talón tratándose de fascitis plantar y no resuelven su problema. ¿Por qué se produce este dolor de talón? Bueno, pues el nervio de Baxter, que por eso se llama neuropatía compresiva de Baxter, es un nervio que viene por la parte interna del tobillo, cruza hacia el talón y da inervación al talón. Este nervio pasa por zonas muy comprometidas, principalmente músculos, y si este nervio se comprime, puede provocar sintomatología de dolor en el talón. La causa principal suele ser un pie plano, una biomecánica inadecuada del pie, sobrepeso, como factores principales, pero en ocasiones, de manera menos frecuente, hay patologías que llamamos de lesión ocupante.
Es decir, que hay en esta zona venas, que se producen varices, gangliones, tumoraciones, que provocan una compresión y una irritación de este nervio. ¿Cuáles son los síntomas de la neuropatía compresiva de Baxter? Bueno, pues debemos diferenciarlos muy bien de los síntomas de la fascitis plantar, porque como he dicho antes, es muy frecuente errar en el diagnóstico y diagnosticar este tipo de patologías como fascitis plantar. Bueno, pues los síntomas principales de la neuropatía compresiva de Baxter es una irritación en la zona del talón muy severa, que normalmente se incrementa cuando el paciente está a tiempo de pie, camina un tiempo prolongado o en ocasiones tiene una irritación tan agresiva que se debe a que la lesión del nervio de Baxter está muy dañado, provocando un dolor eléctrico y una sensación de quemazón en el talón. A diferencia de los síntomas de la fascitis plantar, esta tiene síntomas muy característicos, que es el dolor matutino tras reposo prolongado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el paciente cuando se levanta por las mañanas de la cama, los primeros pasos son dolorosos, pero luego te dice, doctor, unos cuantos pasos y ya me deja de doler. Bueno, pues esto es súper característico de la fascitis plantar. Y esto es muy importante conocerlo para hacer un buen diagnóstico diferencial entre la neuropatía compresiva de Baxter y la fascitis plantar. El diagnóstico de la neuropatía compresiva de Baxter es muy complejo. Esto se debe a que no tenemos ninguna prueba complementaria como ya sea la resonancia magnética, la ecografía o incluso la electromiografía, con una sensibilidad tan alta como para diagnosticar al 100% esta patología. Por eso, para hacer un buen diagnóstico hay que escuchar muy atentamente los síntomas que nos transmiten los pacientes, porque estos son los que va a definir si tiene o no una neuropatía compresiva de Baxter. Pero aunque no tenemos ninguna prueba complementaria que confirme el diagnóstico de neuropatía compresiva de Baxter, es cierto que en Avanfi disponemos de una serie de recursos que nos ayuda a encaminar el caso y hacer un poco más fiable el diagnóstico. Principalmente disponemos de un test que denominamos test de supresión. ¿En qué consiste? Consiste en la ayuda con el ecógrafo, con un poquito de anestésico, entramos y infiltramos ese nervio, únicamente ese nervio que tiene un grosor de 2 milímetros y tenemos que ser súper precisos. Si el paciente a los 5 minutos de bloquear este nervio mejora su dolor, muy posiblemente estemos frente a una neuropatía compresiva de Baxter. Respecto al tratamiento, tendremos que decir que cuanto más precozmente hagamos el diagnóstico e inmediatamente pongamos un tratamiento, el pronóstico va a ser mucho más favorable. Es decir, no es lo mismo tratar a un paciente que lleva un año sufriendo de neuropatía compresiva de Baxter que el que lleva 5. El que lleva 5, el pronóstico va a ser más reservado, pero aún así deberemos de intentarlo y mejorar la calidad de vida. ¿En qué consiste el tratamiento? Principalmente consiste en una descompresión del nervio. En Avanfi somos pioneros en este tipo de cirugía, la que denominamos cirugía ecoguiada, en la cual, mediante el uso de ecografía, un instrumental muy específico y unas incisiones de 1 milímetro, vamos a meter por esa incisión de 1 milímetro el instrumental y vamos a liberar el nervio, vamos a quitarle esa compresión que tiene. Una vez que le descomprimamos, el nervio tendrá que biológicamente repararse y según se vaya reparando, irán mejorando los síntomas del paciente. Entonces tenemos que controlar la glucosa, controlar el azúcar. Para eso tenemos que saber qué medicamentos está tomando, con qué frecuencia se lo está tomando, si se los autorrecetó, si se los recetó un médico general o un diabetólogo, ¿verdad? Si le hicieron la curva diabética. Ya estamos
de vuelta con tu programa Salud y Vida, acá por Rema TV. Estoy súper contento de nuevo, te cuento. ¿Por qué? Porque tengo de nuevo acá en el estudio al doctor Cepeda. Es un doctor especialista en tema de dolor, identificar aquellas razones por las cuales podemos estar pasando dolores increíbles. Incluso por algún tiempo, me acuerdo en el programa anterior que hablamos de que hay dolores que se mantienen por mucho tiempo y ha sido tal vez por un tema de diagnóstico o un diagnóstico equivocado o la falta de ciertos exámenes que uno no se quiere hacer por miedo, por diferentes razones. Pero en esta ocasión estamos tratando el tema de la neuropatía. Y en el segmento anterior hablábamos de que los pacientes que más pueden padecer el tema de la neuropatía, los más propensos a esto son los pacientes que están padeciendo de diabetes. Y me gustaría, doctor, profundizar un poquito más en ese tema. ¿Por qué los pacientes que tienen diabetes son propensos a este tipo de dolores? Regresamos a la mielina. La mielina es sensible a las altas de azúcar. Cuando el azúcar, la glucosa aumenta, ¿verdad? Entonces parte de lo que va dañando, porque va a dañar todo el cuerpo, riñones, hígado, flora intestinal, músculos, ¿verdad? Va a dañar todo. Pero específicamente el nervio es el ratoncito que se empieza a comer el recubrimiento del nervio, ¿verdad? El azúcar. El azúcar, el alta en azúcar. Empieza a debilitar la mielina. Y al debilitar la mielina, entonces empiezan esos piquetazos o empieza el adormecimiento, ¿verdad? El paciente diabético puede empezar a sentir adormecimiento en los pies, en los dedos de los pies, y todo eso. Entonces es parte de que su diabetes está descontrolada, uno está controlado, ¿verdad? Entonces tenemos que accionar ahí. Entonces si el paciente viene conmigo y me dice, mire que tengo piquetazos, que tengo adormecimientos, entonces la primera pregunta, ¿padece usted de diabetes? No sé. Entonces, bueno, vamos a chequear, vamos a ver, porque puede tener una doble neuropatía por presión, ¿verdad? Y por diabetes al mismo tiempo. Entonces vemos cuál es la consecuencia de poder liberar el nervio. Probablemente toda esa sintomatología va a disminuir, pero no va a desaparecer, ¿sí? ¿Por qué no va a desaparecer? Porque si el paciente mantiene su glucosa alta, entonces el nervio va a seguir siendo dañado, va a seguir siendo damnificado. Entonces tenemos que controlar la glucosa, controlar el azúcar. Para eso tenemos que saber qué medicamentos está tomando, con qué frecuencia se lo está tomando, si se los autorrecetó, si se los recetó un médico general o un diabetólogo, ¿verdad? Si le hicieron la curva diabética, ¿verdad? O solo le vieron glucosa, ¿verdad? La glucosilada, o solo le vieron la azúcar pre-post, nada más, y le dieron un medicamento X, ¿verdad? No es tan así. Hay muchos medicamentos y hay uno que está específico para este diabético y otro para este y otro para este y para otro. Le pregunto, ¿está haciendo dieta? No, no estoy haciendo dieta. Entonces dije, ese no se va a curar. No se va a curar porque no se quiere curar. ¿Me explico? Entonces yo les digo, yo no tengo la varita de Harry Potter ni tampoco la quiero, ¿verdad? Para poder decir, ¡plum! Y ya, se curó. Yo tengo que hacer pasos, yo tengo que hacer cambios, yo tengo que ayudarme, ¿verdad? Yo, en mi caso, yo vengo y les doy una ayuda. Yo necesito que el paciente sepa por qué está enfermo, qué es lo que le está pasando, qué está dejando de hacer o qué está haciendo, ¿verdad? Para poder mejorar en lo que es su patología, en lo que es su enfermedad. Entonces, si está haciendo todo lo posible para mantener su azúcar alta, por más que yo venga, lo alinee, le dé medicamento para que baje la inflamación y después para nutrir el nervio, no va a mejorar. No va a mejorar. Y eso es un poquito común. Entonces, en ese sentido, trato de asustar un poquito a mis pacientes. Ahí ya no hago bromas, entonces ya les digo muy, muy seriamente. Si usted se quiere morir con mucho dolor, va muy bien. Bravo. Va caminando muy bien y va derechito eso. Porque es cierto. ¿Me explico? Entonces, cuando ya el paciente dice, no, sí me quiero curar, bye. ¿Vamos a hacer cambios? Sí, vamos a hacer cambios. Bueno, perfecto. Entonces estamos juntos en esto, caminemos juntos. Usted se va a curar. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero se va a curar, ¿verdad? Bajamos inflamación, controlamos el azúcar y empezamos a nutrir el nervio, ¿verdad? Para que entonces haya ya una cura, no un alivio nada más. El alivio solamente es una etapa de la enfermedad. Yo ya me alivié, pero sigo enfermo. ¿Me explico? Claro. Entonces, cuando ya me curé, entonces ya no hay ningún problema, pero ya hice cambios. Le voy a hacer la pregunta, a ver si me permite hacérsela de acá de la cámara, a ver si me hace un acercamiento. Le digo, ¿usted se quiere morir con dolor?
usted quiere acelerar su proceso de deterioro de su cuerpo de la forma más dolorosa posible, bueno, este programa es para que usted pueda escuchar de boca de un profesional algún tipo de información que le puede guiar, pero no es lo mismo escucharlo solo en el programa que luego asistir a una cita con el doctor Cepeda, digamos de esa forma, y pasar su proceso de evaluación. Pero se lo aseguro que, como dice el doctor, que si esta persona no toma responsabilidad y se quiere curar, entonces el problema va a persistir. Doctor, una recomendación seria antes de cerrar el bloque. Tenemos un par de minutos todavía para hacerle conciencia a la persona que está en este momento dudando si, ¿será que voy? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy mal? O sea, ¿qué le diría a usted? Pero, o sea, sin bromas, decir serio, pongamos, sí. Esa es una parte seria del programa porque es importante hacer conciencia. Al grano como el dermatólogo. Sí, así, cáigale. Miren, pues, he tenido muchos pacientes, gracias a Dios, que han venido a través de este programa, ¿verdad? Que son cristianos, ¿verdad? Y me dicen, yo estoy orando para curarme, pero me estoy tomando la Coca-Cola, pero no estoy haciendo dieta y tampoco estoy tomando mi medicamento. Entonces, todo es complementario. Dios viene y obra a través del conocimiento del médico, a través de los cambios que voy a hacer, ¿verdad? Y ahí se va gestando el milagro. ¿Me explico? Entonces, no es de solamente estoy orando, pero estoy haciendo todo lo contrario para no curarme. ¿Sí? Dios no va a decir, yo estoy orando y con mucha fe para poderme curar de la neuropatía, de la diabetes, y me estoy tomando la Coca-Cola. Dios me va a decir, deja de tomarte esto que te está enfermando, ¿verdad? Y empieza a hacer cambios y ahí vas a encontrar la salud que yo ya tengo para ti. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos y realmente sí me quiero curar, sí quiero, ahí es donde empieza el milagro a gestarse en mi corazón, ¿sí? Y en mi vida, y se empieza a hacer realidad. Entonces, yo soy muy de hablarle a mis pacientes, ¿verdad? Incluso de confiar en Dios. Sí, Dios lo puede hacer. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿será que yo sí me voy a curar? Sí. ¿Será que Dios quiere curarme? Sí. El problema es que si usted quiere curarse, si usted quiere curarse, usted tiene que hacer cambios. A ver, perdón, doctor. Esta es su cámara, me parece. ¿Por qué no le dice al paciente? Sí. Vaya, si tú te quieres curar, tienes que hacer cambios. Y uno de los cambios que tienes que hacer es salir de donde estás, de tu zona de confort, y empezar a buscar profesionales que te puedan ayudar, ¿verdad? Y al encontrar esos profesionales, entonces vas a encontrar la ayuda que Dios te está dando también para poder activar ese milagro en fe y esa bendición que Dios quiere darte, regalarte y otorgarte, que es para ti, pero tienes que hacer cambios. Ya no tienes que tomar Coca-Cola tampoco. Ya, si estás enfermo de la diabetes, haz tu parte, sé responsable. Hay mucha gente detrás de ti que te aman, que te quieren, y por un buen diagnóstico y un proceso, creo que podríamos alargar los años de nuestra vida. Estamos muy contentos de tener al doctor acá. Recuerden, este es el programa que se transmite todos los lunes a las 5 de la tarde por Rema TV. Nos puede seguir en las redes sociales, ver el reprise del programa, llamar al teléfono del doctor que lo abordamos hace un momentito, y en el post va a estar puesto el número de él, y acá en un cintillo también vamos a poner el número, pero te recomiendo que hagas la llamada. Ya volvemos. Esto es Salud y Vida por Rema TV. Por un susto, por mucho estrés, ¿verdad? Entonces la glándula se empieza a alterar y ¡pum! Se alteró y diabético, ¿verdad? Diabético por nerviosa, ¿verdad? Una diabetes por compulsión. Sí, hay distintos tipos de diabetes, ¿verdad? Pero le dio. Ya estamos de vuelta acá por Rema TV y el programa Salud y Vida. De nuevo, te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos, y te sugerimos que nos sigas por las redes sociales, porque este programa y los anteriores han sido de mucha importancia para tu salud. En esta ocasión estamos hablando acerca de la neuropatía, un tema demasiado importante para las personas que están padeciendo de un dolor, me parece que bien específico, en lugares muy puntuales, pero que también han padecido de diabetes. En el segmento anterior nos quedamos con una bonita reflexión que el doctor le tiró directo a las personas, tratando de hacer conciencia y no pretendiendo ofender a nadie.
sea, yo creo que el programa lo que quiere es trasladarte una información muy puntual acerca del caso que puedas estar viviendo y que por falta de una buena asesoría de un profesional y por falta de ganas tuyas para poderte curar y te acostumbraste al dolor, no lo has hecho. Sin embargo, la información que el doctor nos está trasladando es bastante importante y te sugiero que en el post veas el número de teléfono del doctor y que nos escribas también un comentario, un mensaje para que podamos interactuar contigo. Yo tengo una pregunta para el doctor. Acá en el último segmento del programa, la pregunta dice: ¿cuáles son los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar una neuropatía? Bueno, como hablamos en el segmento anterior, no curarme la diabetes es el factor de riesgo más fuerte y más común. Digamos que del 70% de los pacientes con neuropatía son pacientes diabéticos, el 70%. El otro es por presión, ¿verdad? Entonces, el factor más importante para que esto continúe avanzando es no hacer nada. No hacer nada, acostumbrarme al dolor. El ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse a cualquier cosa. O sea, nos acostumbramos al calor, ¿verdad? Nos acostumbramos a la lluvia, nos acostumbramos al frío, nos acostumbramos a cualquier tipo de clima. Usted vaya a cualquier clima extremo y ahí va a encontrar a alguien que ya se acostumbró a ese clima, ¿verdad? Entonces el ser humano tiene la capacidad de acostumbrarse y eso no es tan bueno. Entonces cuando tenemos dolor, muchos nos acostumbramos y lo vamos dejando al tiempo porque me voy acostumbrando a que la pastillita me baja el dolor, a que la pastillita Y me quita el dolor por un tiempo, a que la infiltración me va a quitar el dolor por X meses, semanas o años, ¿verdad? Pero no me curo. Entonces el factor más grande de riesgo que va a aumentar todo esto es la dejadez, ¿verdad? El ser negligente conmigo mismo. Ese es el factor más fuerte que puede existir. Ahora, doctor, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda prevenir desarrollar una neuropatía? Sí, hay posibilidades, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿Es hereditaria, perdón? Es hereditaria. Yo creo que lo que se hereda más que la neuropatía son las malas costumbres, ¿verdad? Es que mi abuelo sufrió de neuropatía, es que yo también, pero él era diabético. Yo heredé la diabetes, sí, y yo creo que se heredan más los malos hábitos. El mal hábito de la alimentación, el mal hábito de no hacer ejercicio, el mal hábito de X o Y, eso se va heredando por casas, por familias. Entonces van heredando esas enfermedades normalmente, ¿verdad? Entonces hay algunas enfermedades que son genéticas, que eso ya está dentro del gen de la familia porque no se curó ninguno. ¿Me explico? Entonces, si yo ya sé que en mi familia está ese gen ahí, entonces yo tengo que hacer todo lo posible para alejarme. Pero una persona puede ser diabética no solo por alimentación, sino por un susto. Sí. Por mucho estrés, ¿verdad? Entonces la glándula se empieza a alterar y ¡pum! Se alteró y diabético, ¿verdad? Diabético por nerviosa, ¿verdad? Una diabetes por compulsión. Sí, hay distintos tipos de diabetes, ¿verdad? Pero le dio. ¿Cómo poder evitarlo? Tener hábitos sanos. Amarme, quererme, valorarme, ¿verdad? Y obviamente, aquí lo puedo hablar libremente, ¿verdad? Buscar de Dios. Y que Dios me vaya guiando y me vaya dirigiendo para dónde voy caminando. Eso es bien importante, ¿verdad? Yo no puedo andar por la vida como borreguito sin causa, ¿verdad? Tengo que buscar de Dios y Dios mismo me va diciendo por dónde caminar. Y cuando yo escucho a Dios, Dios me va diciendo, esto no, claro. Esto no te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te conviene, ¿verdad? Entonces, mi hijo, no te conviene eso, entonces no lo hagas. Simple. Doctor, otra pregunta más. Digamos, aunque no lo recibo, pero si yo estuviera padeciendo esta cuestión, ¿cuál sería? Hay tratamientos para hacerlo, sí. ¿Ciertamente? Sí. Entonces me gustaría que nos compartiera, por favor, un poquito de los tratamientos que podríamos seguir para poder evitar. Tratamiento del diabético, controla su glucosa. Controla. Ya controló su glucosa, entonces vamos a provocar una desinflamación. Vamos a trabajar una desinflamación. Al trabajar la desinflamación, después de eso, lo que tenemos que hacer básicamente es empezar a nutrir el nervio. Ya está desinflamadito, perfecto. Bueno, ahora nutramos el nervio. Normalmente lo trabajamos con complejos B, ¿verdad? Complejo B, un poco de zinc, magnesio, ¿verdad? Trabajamos un poquito de eso. Algunos medicamentos ya lo traen incluido. Entonces vamos a dosificar, depende la neuropatía de donde salió, ¿verdad? No es que eso es para todos y entonces todos pueden empezar a tomar esto. Hay dosis que hay que ver y hay que evaluar,
¿verdad? En el paciente. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ya empezamos a dosificar y empezamos a nutrir el nervio y ya vamos alejando al paciente de esta neuropatía, ¿verdad? Y y corrigiendo también un poquito lo que es la mielina, ¿verdad? Cuando hacemos eso, el paciente ya podemos decir, ya está fuera de peligro. A ver, para recordar a los amigos que no nos vieron desde el inicio del programa, la mielina, ¿qué es, doctor? La mielina básicamente es lo que recubre al nervio, lo que protege al nervio, ¿verdad? De que haya un cortocircuito, hablando en español. Es la cinta negra esa que le ponen a los cables, ¿cierto? Sí, podría decirse, ¿verdad? ¿Sí? Podría decirse, ¿verdad? Entonces, cuando está carcomida provoca cortocircuito y esos son los piquetazos que siente básicamente un paciente con neuropatía. Los pacientes que practican mucho deporte de movilidad intensa, ¿pueden desarrollar una neuropatía? Sí, pueden desarrollar una neuropatía por presión. Básicamente los deportes de impacto, ¿verdad? Saltar, correr, trotar, cualquiera deporte que esté practicando que involucre esas tres cosas, saltar, correr y trotar, puede en algún momento causar una neuropatía porque debilitó o, mejor dicho, desvió cierta vértebra, presiona el nervio y ese nervio se va a inflamar y ese nervio va a terminar que en algún momento con neuropatía. Entonces tenemos que evitar un poquito esto. Los deportes de impacto no son los mejores. Yo sé que les gusta a muchos, pero no es el mejor de los deportes por el impacto que está ejerciendo. Porque involucra muchas cosas. El calzado, por ejemplo. No todos los que corren usan el calzado adecuado. Hay un calzado específico para correr. El problema es que no es barato, ¿verdad? Entonces, el calzado para correr, por ejemplo, él está usando un muy mal calzado para correr. Por ejemplo, no es un calzado para correr, para otra cosa. Entonces, va a provocar mucho más impacto y ese impacto va a llegar a columna, va a llegar a rodillas, va a llegar a cadera, va a llegar a columna, va a debilitar el disco, ¿verdad? Ese disco va a presionar el nervio y ese nervio se va a inflamar. Entonces, sí, un deportista puede tener neuropatía no diabética por presión. Sí, como otras enfermedades, perdón, mi ignorancia. Por favor, sí. ¿Hay una tipo de neuropatía crónica? ¿No existe ese término? Sí, se habla de crónico cuando ya tiene mucho tiempo y cuando ya está muy avanzado, ¿no? O sea, el diabético, volvemos a él, va a tener una neuropatía crónica probablemente, ¿verdad? El deportista normalmente él quiere seguir haciendo ejercicio, él quiere seguir trotando, él quiere seguir haciendo. Entonces el deportista va a ir a buscar un poquito más rápido cómo solucionar ese problema, porque quiere seguir haciendo, ¿verdad? Yo tengo muchos deportistas que de pronto les digo yo, mira, tenés que estar fuera del ring 15 días, un mes. No, por favor, doctor, mire, ¿y cómo podemos hacer para negociar eso? Que no sé cuánto, ya casi que me quieren sobornar, sí, claro. ¿Verdad? Para eso no se puede. El descanso es parte de tener una buena disciplina y es parte de tener una buena trayectoria en el deporte que vas a hacer. Tengo deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? De distintos deportes, que son los que más me pelean con los descansos. Porque tengo una competencia acá y tengo otros que ya son muy, muy educados, que me dicen, tengo una competencia, entonces voy a ir con usted para que me evalúe, para que veamos. Entonces, después de su competencia, vienen otra vez para que veamos si está bien, si se desajustó, si hubo algún problema, ¿verdad? Entonces, esos son muy educados. Claro. Un paciente tengo que religiosamente llega una vez al año. ¿Por qué? Porque no quiere llegar a tener dolor. Un paciente. Porque él se está previniendo para no... ¿Y cómo es el tratamiento de él? ¿Cómo funciona? Él llegó mucho con dolores de ciática, ¿verdad? En pierna de derecha, si no estoy mal, ¿verdad? Y a través de creo que 2 o 3 sesiones se curó. Después pasó como 1 año y 3 meses y le volvió a dar. Entonces él dijo ahí, no, voy a venir cada año. Y religiosamente, o es el último paciente del año o es el primer paciente del año, ¿verdad? Ya lleva 5 años así. Y lleva 5 años sin tener problemas. Entonces ya encontró cada cuánto, ¿verdad? Tengo pacientes así, tengo otros que llevan un poquito menos de tiempo, pero ahí vamos. Hay que estar pendiente de ese tema, el deporte. Me quedó una duda, doctor, acerca del deporte. ¿Es lo mismo correr sobre banda de un gimnasio a hacerlo en la calle, o sea, en lo normal, para poder, pues, estoy previniendo el tema de que yo me lastime? Porque en la calle lo pueden atropellar, ¿no? ¿Verdad? No. Perdón, algún día seré un médico formal, ¿verdad? Formal, serio y formal. No es lo mismo. Es diferente correr en asfalto, es diferente correr en concreto, es diferente correr en banda, es diferente correr en tartán, ¿verdad? Y hay pistas de caucho, incluso, ¿verdad? Es diferente y es diferente por el calzado que voy a estar usando. ¿El impacto es más fuerte en donde es menos fuerte? Menos fuerte en banda y en caucho. Genial, genial. No se olviden,
Las preguntas que quisieran hacer pueden enviárnoslas para poder contestar en las redes sociales, en el post que hacemos en las redes, ponemos el video y luego abajo pues, usted puede meterse y comentar, y no se le olvide darle un corazoncito a nuestra publicación que estamos esperando. ¿Cuál es el resultado de estas pláticas? El doctor también, cada vez que posteamos esto, él se va a meter a los comentarios, va a ver el día que se posteó esto y pues ahí pueden hacer sus preguntas y de pronto en un comentario pueden llegar a tener alguna respuesta válida a su enfermedad. Pero, por último y para cerrar el programa, doctor, un último consejo bonito que pueda llevar a la persona a que se decida a platicar con un profesional para solucionar su afección. Ahí le va el consejo bueno, bonito y barato. A ver, ¿verdad? Yo creo que lo que hablábamos, el poder amarse significa el poder amar a otras personas también. Involucra el amarme yo primero. Amar a Dios, amarme yo y después amar a otros. Claro. No puedo amar a otra persona si antes no me amo yo. Eso no es amor, ¿verdad? Y es otro tema. Pero entonces en parte de eso es el poder venir y solucionar los dolores. Porque eso puede provocar incluso que mi vida se vaya acortando. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un tiempo para tu vida, pero tú lo puedes ir acortando, ¿verdad? Con las decisiones que vas tomando día a día. Entonces, esas decisiones van acortando o van alargando tus días también. Entonces, yo creo que la relación con Dios es básica y es importante, pero mi relación conmigo mismo también es muy importante. Y en esa relación conmigo mismo es no darle chance a la enfermedad a seguir avanzando, a seguir creciendo, ¿verdad? Entonces es darle chance a Dios de poderme sanar a través de un profesional o a través de un milagro, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo las cosas correctamente, el milagro va a venir de una o de otra, ¿verdad? Pero si no lo estás haciendo correctamente, el milagro se va a atrasar un poquito, ¿verdad? Entonces creo que lo importante es poder venir y lograr avanzar con eso. Gracias, doctor Cepeda. Un placer. Gracias, estimados televidentes. Es un gusto de nuevo sonreír un momentito con ustedes. Algunas bromas dentro del programa y otras dudas que quedan, pero este es el programa Salud y Vida, en donde tratamos de solucionar y abordar temas muy importantes. Nos vemos en el próximo de la serie, los lunes a las 5 de la tarde. Síguenos por nuestras redes sociales, Rema TV, y también como Salud y Vida. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.